estamos aquí nosotras 4 y vamos a hablar de cuidados. Pero yo creo que es que llevamos todo el día hablando de cuidados. No hemos parado de hablar de cuidados, ¿no? Entonces, vamos a darle el enfoque, vamos a bajarlo, ¿no? Vamos a hablar de migración y cuidados, ¿vale? Y bueno, antes de meternos en materia, sí que quiero presentaros a las personas que me acompañan. Por un lado está Roxana Flores, directora de comunicación de ONU Mujeres México. Muchas gracias. A su lado está María Ángeles Fernández, periodista y coordinadora de la revista La Pícara Magazine. Y a mi lado está Lynn Walker, finalista del Premio Pulitzer, periodista con décadas de experiencia y directora ejecutiva de Inquire First. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Lynn. El proyecto que conocimos ayer en la sesión de proyectos, nos lo estuvo presentando Lynn. Y bueno, como decíamos, migración y cuidados. Vamos a ello. Bueno, si hablamos de migración y cuidados, ¿no? Tenemos que hablar obligatoriamente de ese famoso término, digamos, cadenas globales de cuidados, ¿no? ¿De qué hablan las cadenas globales de cuidados? Pues de las mujeres que migran, las mujeres en movimiento que se van a cuidar a otros lugares y de las mujeres que se quedan atrás de esas mujeres cuidando a las personas que esas mujeres ya no pueden cuidar, ¿verdad? Esta es una realidad, o sea, esto siempre ha sucedido, las mujeres siempre hemos migrado, las mujeres siempre hemos cuidado. Lo que pasa que, bueno, cadenas globales de cuidados es un término nuevo, tiene 20 años escasos. Una socióloga estadounidense, Hochschild, lo acuñó en el año 2001, ¿no? Para referirse precisamente a esto, a las mujeres que migran para cuidar y a las personas que se quedan atrás cuidando, pero introduciendo dos importantes matices. Por un lado, el global, ¿no? Que habla de la transnacionalidad, ¿no? De esas mujeres que se van muy lejos, ¿vale? A cuidar y que lo hacen además a países industrializados, ¿no? Ahí ya estamos metiendo el primer eje, ¿no? que nos permite hablar de cuidados, que es el eje de la globalización y del capitalismo, ¿no? Y que el sistema en el que vivimos, esos famosos sistemas del bienestar, ¿no? De los que disfrutamos, entre comillas, se sostienen sobre un eje de cuidados, sobre un trabajo de cuidados que es precarizado, es invisibilizado y del que no hablamos, ¿no? Y esos cuidados principalmente lo llevan a cabo mujeres que migran. Entonces, bueno, la cuestión, lo que nos ocupa aquí a todas, a Roxana como comunicadora, ¿no? A nosotras como periodistas, es de por qué el espacio narrativo sobre cuidados es tan reducido, ¿no? Porque al final acabamos contando siempre las mismas historias y en espacios muy, muy, muy chiquitos. Entonces, bueno, aprovechando que está aquí María Ángeles, ¿no? que es la coordinadora de la revista feminista de referencia en el Estado español, Pícara Magazine, bueno, vosotras obviamente abordáis los cuidados, ¿no? Y yo quiero saber por qué es importante para la redacción de Pícara abordar los cuidados. ¿Qué os motiva a hacerlo? Bueno, pues básicamente porque consideramos que el periodismo feminista, que simplemente es incluir la mirada feminista, el análisis feminista o la perspectiva en las preguntas que nos hacemos como periodistas, trata de desvelar cuestiones que están invisibilizadas o que son visibles para los medios, voy a decir generalistas o mayoritarios, que son androcéntricos y patriarcales, porque la sociedad es así. Entonces, tratamos de buscar temas que no están en la agenda mediática habitualmente, pero que son básicos para la sociedad, y los cuidados es ¿no? el pilar de la vida de todas, ¿no? Pero, bueno, pues como los medios tienen esta mirada androcéntrica, como se comentó esta mañana en la medicina, por ejemplo, pues también los medios, los cuidados que son ejercidos por mujeres principalmente y de manera muy mayoritaria, pues no tienen espacio mediático. Entonces, bueno, pues como medio feminista está claro que tenemos que preguntarnos quién ejerce esos cuidados, por qué no se narran y por qué no se cuentan. A mí, una de las cosas que siempre me preocupa o que siempre pongo sobre la mesa cuando comparto espacios así sobre periodismo es que muchas veces es más importante de los medios lo que no nos cuentan que lo que nos cuentan, ¿no? En esa selección de información, en esa priorización de temas, de portadas, ¿qué se queda fuera, ¿no? Para que nos hablen del IBEX 35 todos los santos días,
¿qué se queda fuera, ¿no? Porque el IBEX 35 es economía, pero es que los cuidados son economía. ¿Y por qué no están los cuidados en la sección de economía de los medios cuando impactan más en la vida de la gente, en la economía de la gente, en nuestro ejercer diario que el IBEX 35, que la verdad yo no sé qué obsesión hay por informarnos de esto o porque todos los días nos hablan de fútbol cuando no todos los días se juega al fútbol, ¿no? O sea, ¿qué están dejando fuera para contarnos cosas que nos hacen ver que son importantes y no lo son? Entonces, eso es una de las cosas que nos obsesiona y que intentamos de dar espacio mediático, ¿no? O ponerlas en un espacio que no interesa estar. ¿Y por qué no interesa? Porque las ejercen las mujeres y ahora mismo las ejercen las mujeres migrantes, ¿no? Son sobre todo las trabajadoras del hogar, las trabajadoras de cuidado, las trabajadoras internas que están en régimen de esclavitud absoluta, son mujeres migrantes. Entonces, ahí ya vamos a un paso más, ¿no? No es que son mujeres migrantes, además, las que ejercen esta labor. Y aquí vienen muchas de las preguntas y de los temas que no interesa hablar a los medios y que esta mañana han salido en la otra mesa de las compañeras cuando se importan nuestras tetas, ¿no? ¿Por qué no hablamos de tetas? Porque no hablamos de tetas. También importan. ¿Quién está ejerciendo los cuidados? ¿Quién está, que con la pandemia igual sí que se puso un poquito el foco, pero luego yo creo que ha desaparecido? ¿Quiénes están limpiando, ¿no? ¿Quiénes están cuidando? ¿Quiénes están incluso en los centros de menores? Pues mayoritariamente mujeres. Y hay un tema que yo también creo que es interesante y que como periodistas creo que no se está, bueno, sí, pero no tanto como deberíamos, y que el movimiento feminista tampoco está asumiendo de manera de soslayo, es la ley de extranjería. La ley de extranjería es una ley capacitista, porque solamente vas a conseguir papeles si puedes trabajar, o sea, si es una persona que tienes diversidad funcional, no vales para el sistema. Y eso nos está contando, es decir, nos interesa a las personas migrantes cuando tienen una capacidad de producción o de esclavitud casi, ¿no? Para cuando nos sirven para nuestros intereses económicos. La ley de extranjería es una ley capacitista, es una ley que también fomenta un modelo tradicional de familia y unas estructuras que son patriarcales, porque si te casas también puedes acceder a la regularización, ¿no? Que me parece bastante, bueno. Me callo No te calles, no te calles. No. Y luego también, pues hablando de feminismos, hablando de violencia que salió esta mañana, una mujer que no tenga sus papeles legalizados no puede denunciar violencia, ni violencia machista, ni ningún tipo de violencia, porque te expones a una expulsión. Es decir, que cuando hablamos de cuidados, vas tirando del hilo y puedes hablar de ley de extranjería, puedes hablar de migraciones, puedes hablar de la mirada colonial y la estructura colonial y racista y cómo los cuerpos de las mujeres nos interesan para sostener la vida, igual que nos interesa, nos tenemos que preguntar de dónde vienen esas mujeres y por qué migran, ¿no? Que muchas pues, vienen de territorios también que están siendo, bueno, que sufren extracción de recursos y bueno, yo creo que son... Hablar de cuidados, si te empiezas a tirar, implica hablar de muchas cosas, sobre todo de economía, insisto, pero nos lleva a hablar pues, de extractivismo, de relaciones internacionales, de ley de extranjería, bueno, pues... Sí. Pero como nos quedamos en los cuidados como algo de mujeres, no interesa, y yo creo que hay una dejadez por parte de los medios para posicionar este tema y para darle el espacio que tiene, ¿no? Porque es economía, porque no va en portada, porque no se queda en la sección de mujer o sociedad, que eso de sociedad yo no sé qué es, pero bueno. Y la sección de mujer ya ni hablemos de ella. Pero yo creo que has dicho algo clave, ¿no? Que es eso, o sea, escuchamos todos los días de fútbol, escuchamos todos los días de economía, pero es que, claro, es que el sostén de los cuidados es económico, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, Roxana, ¿no? Tú, no mujeres, ¿no? O sea, uno de los puntos principales de vuestra agenda es precisamente los cuidados. ¿Qué datos nos puedes...? Danos datos de esos que nos vuelen la cabeza para decir, vamos a ver, ¿por qué estamos hablando todo el día del IBEX 35, ¿no? ¿O por qué no hablamos de cuidados? Sí, gracias, Patricia. Bueno, y además, gracias para empezar por invitarme a este increíble congreso. Yo no soy periodista y es un lujazo estar aquí escuchándoles con maravillosas historias y maravillosos proyectos. Pero soy comunicadora desde hace más de 15 años y además trabajo en Naciones Unidas. Y entonces, efectivamente, cuando hablamos de narrativas y hablamos de por qué es importante narrar los cuidados y hablar de cuidados, pues bueno, porque efectivamente los cuidados sostienen a las sociedades. Y resulta que los cuidados son todas las actividades que sostienen la vida y regeneran la salud física y emocional de las sociedades. Y resulta que en los estereotipos y en las tareas que se asumen como tareas
a cargo de las mujeres somos quienes cuidamos en las sociedades. ¿Y qué implicación tiene que cuidemos? Bueno, pues entonces les voy a contar unos datos y los voy a tener aquí porque no voy a decir sandeces, entonces no los digo yo, los dice la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, las mujeres en el mundo destinamos en promedio 4 horas al día a trabajo de cuidados no remunerado versus los hombres que destinan 1 hora. Esto es una relación 3:1. Eso quiere decir que las mujeres al año destinamos en promedio 1.500 horas al trabajo no remunerado. Para que tengan más o menos una idea, un máster en España está en horas que necesitan ustedes destinar entre unas 600 y 1.500 horas, con lo cual, si destináramos las mujeres esas horas a estudiar, pues estaríamos teniendo un certificado o un diploma por un máster. ¿Y en qué lo invertimos? En labores de cuidado no remuneradas, la mayoría de las veces. Ahorita hablaremos de la precarización del trabajo doméstico remunerado. Entonces, bueno, ¿qué implicaciones tiene en la vida de las mujeres? Las mujeres enfrentamos pobreza de tiempo. No somos naturalmente, enfrentamos esta pobreza porque asumimos una carga de cuidados que además es muy perverso porque sostiene a las economías. En términos económicos, por cierto, si se equiparara el valor económico de los cuidados no remunerados, tendríamos un porcentaje del 9% del Producto Interno Bruto en términos de lo que aportaría el trabajo de cuidados que hacemos las mujeres al Producto Interno Bruto global. Fíjense nada más la dimensión. Todos los países de América Latina y el Caribe, en conjunto, todas las economías, aportan un 5% al PIB global. El trabajo de cuidados que hacemos las mujeres equivale al 9%. Para que vean el nivel de importancia, el nivel de subsidio que hay ahí en términos económicos, pero no nada más en términos económicos, somos quienes sostienen el cuidado más allá de el análisis económico en términos de la salud de las sociedades. Cuidamos a las hijas y a los hijos, cuidamos a las personas enfermas, cuidamos a las personas mayores, cuidamos a las personas con capacidades diferentes, incluso cuidamos los hogares. Quienes cuidamos las logísticas al interior de los hogares, el trabajo doméstico, somos las mujeres. Entonces, ¿por qué es fundamental hablar de eso? Porque si nosotras, y no nosotras las mujeres, más bien, si no se descarga esta carga de cuidados que tenemos o que hemos asumido las mujeres a lo largo del tiempo, no podemos hablar de sociedades igualitarias. Incluso resolviendo enormes desigualdades o problemas enormes como la pandemia, que es la violencia contra las mujeres, seguiríamos viviendo en desigualdad, en situación de desigualdad, porque seguiríamos sosteniendo a las sociedades, seguiríamos sosteniendo a las economías y al sistema capitalista con el trabajo que hacemos no remunerado. Sí, sí, y claro, o sea, es que no solo hablaba, o sea, esa dimensión, ¿no?, que es impresionante y que yo creo que aquí a todas las presentes en la sala, o sea, sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, porque no cuidamos solo con el imaginario habitual en el que pensamos el trabajo de cuidado, sino cuidamos constantemente. Nos cuidamos aquí mientras estamos en esta conversación, cuidamos a nuestras compañeras y compañeros de trabajo, cuidamos constantemente, ¿no? Y desde pequeñas hemos asimilado esta idea muy a fuego, ¿no?, de, bueno, tú cuidas, ¿no? Eres mujer, cuidas. Pero volviendo, ¿no?, a esto, ¿no?, pues, a las mujeres migrantes, a las mujeres en movimiento en el mundo que se mueven para cuidar, ¿no?, y que se han movido siempre, se han movido internamente, o sea, ha pasado en Latinoamérica, en Centroamérica, ha pasado en España, las mujeres que se iban desde las zonas más rurales, desde aquí, desde Extremadura, ¿no?, a cuidar a Cataluña, a Madrid, donde fuera, ¿no? O sea, los cuidados y la migración han estado unidos siempre, ¿no? Y ahí, Lynn, yo quería preguntarte, y bajándolo otra vez al enfoque periodístico, ¿no?, de por qué no hablamos de cuidados. Vosotros en Enquire First habéis hecho un reportaje, ¿no?, sobre mujeres migrantes venezolanas, ¿verdad?, en movimiento y salud mental, ¿no?, que habla de cuidados. Entonces, tengo mucha curiosidad por saber los desafíos que habéis enfrentado para llevar a cabo un tema de esas características, ¿no?, y también de dónde partía vuestro enfoque. Bueno, yo te puedo comentar un poco sobre mi experiencia como periodista de muchos años. Nadie me pidió una nota al respecto. Yo trabajé en la sección de economía en mi medio. No creo que me iban a aceptar
ni aceptar pues una propuesta para una nota así. Entonces, lamento decir que a veces esto es como funciona lo que decimos en inglés, the mainstream media, o sea, los medios tradicionales, right? En contraste, en Inquire First, como somos pues una organización pues formado por una mujer y que realmente que cree en dar voz a los que no tienen voz, pues estamos animando a los periodistas que trabajan con nosotros a buscar estas voces, a buscar ángulos, a buscar algo que pueden contar a un público ahora sí global, porque podemos con nuestro sitio podemos alcanzar una audiencia global. Publicamos en español, portugués, en inglés, entonces sí tenemos un alcance muy importante. Y en este formato estamos dándoles espacio a estos periodistas latinoamericanos a dar voz a las mujeres y todo lo que enfrentan. En particular, el proyecto que publicamos en nuestra iniciativa Historias sin Fronteras el año pasado fue enfocado en salud mental, perdón, y migración, y en particular la migración de venezolanos, y el enorme impacto en nuestros pues, vecinos en Venezuela, en que millones que han tenido que salir de su país por razones que todos sabemos. Y es como parte, eso fue un proyecto, esto no fue una historia. Sí, el nombre de nuestra iniciativa es Historias sin Fronteras porque es transfronterizo, es decir, queremos notas, es parte del requisito que cruza fronteras. Entonces, en una forma colaborativa tenemos periodistas trabajando de diferentes países a contar una historia. Y lo que hicimos en esta ocasión, yo creo que, voy a presumir un poco, yo creo que fue único, porque en esta ocasión los autores, las reporteras, fueron 2 reporteras y un reportero, que investigaron y escribieron este proyecto, fueron venezolanos que todos salieron de su país, una viviendo ya en Buenos Aires, otra viviendo ya en Colombia y el compañero viviendo en Lima. Y entonces ellos escribieron sobre el enorme impacto de migración a la salud mental. Y como parte de este proyecto tenemos muchas voces de las mujeres. Si me permiten, le doy un par de ejemplos. Sí, claro. Y disculpe que tengo que revisar mi papelito para no olvidar detalles ni decir algo que no es correcto, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, el caso de Adriana Rivas, que salió de Venezuela con un embarazo avanzado, tenía 36 años y el estrés de este viaje propició un sangrado, provocó, apenas que estaba cruzando la frontera. Siguió con su esposo en su trayectoria vía terrestre, primero Colombia, luego Ecuador y luego Perú. Y cuando logró tener atención médica, pues el consejo, la recomendación fue guardar reposo. Pero ella y su esposo no paró ahí, siguió hasta que llegaron a Chile. Imagínense, una mujer en esta condición delicada, pues, casi caminando o viajando en formas muy rústicos, vamos a decir, si es camión o no sé qué cosa, pero podemos imaginar, cruzando todos esos países hasta llegar a Chile. Y entonces, eso fue un ejemplo. Por ejemplo, la misma Adriana Rivas nos contó su historia y pues eso fue parte del proyecto. Por ejemplo, es importante a decir a la gente que está
sufriendo, que están sufriendo mujeres. Otro, Mariela Hinojosa, que por COVID perdió a su mamá en abril de 2021, pero no pudo despedirse de ella. Y ellos publicamos su historia. Ella dijo, la migración en todo sentido es un duelo. Y en medio de esta pandemia se nos junta con otras cosas. Yo siento como si no solamente perdí a mi mamá, también perdí a mi país. Entonces, dando voz a estas mujeres. Otra, venezolana, residente de Buenos Aires, nos dijo, mi ex jefe me llamó muerte de hambre. Dice, tenía yo 1 año comiendo arroz con lentejas. Sé lo que es pasar hambre, pero que te lo digan tan feo, duele y mucho. Y entonces, en esta forma, estamos dando voz a mujeres y en particular en este tema que otra vez voy a decir que no creo que muchos medios han tocado este tema. Yo por lo menos no he visto este tipo de notas sobre el impacto de inmigración en salud mental y en las mujeres que están haciendo este terrible viaje o salida, no es un viaje, eso suena como vacaciones, pero esta terrible salida de su país nativo, ¿no? Claro, bueno, todas las historias que nos estabas compartiendo, ¿no? Son historias de cuidados. Así es. Y obviamente hablan de cuidados y hablan del peso sobre la salud mental que esa carga de cuidados sostiene, y ya encima con el componente del movimiento de la migración, Sí. ¿no? Entonces, ahí, Lynn, y voy a continuar un momento contigo. Tú das clase, enseñas a jóvenes periodistas, ¿no? En todo el continente americano, un continente atravesado por las migraciones y atravesado también por la desigualdad. ¿Tú cómo abordas el tema de los cuidados con tus estudiantes? ¿Hay interés por parte de tus estudiantes en este tema? ¿Crees que ha habido en todo este tiempo un cambio en la narrativa? Yo creo que hay un cambio en la actitud de los jóvenes periodistas. Están muy abiertos a tocar de este tipo de tema. Quieren saber cómo hacerlo, ¿no? Y hasta lo principal, lo más básico, cómo puedo encontrar mujeres que quieren hablar conmigo, que se sientan, que tienen la confianza, ¿no? De hablar con un reportero, una reportera, que sabiendo que vamos a publicar lo que dice. Entonces, hasta estas preguntas estamos trabajando con ellos, ¿no? Para prepararlos un poco de cómo tocar estos temas tan delicados. Y sí, enseñamos en esta forma cómo lograr a tener este tipo de entrevistas, cómo encontrar, en este caso, por ejemplo, de salud mental e inmigración, estos 3 reporteros, periodistas, hicieron algo muy creativo. Bueno, a propósito, hicieron todo esto que... bueno, déjeme presumir un poco. Puedes presumir todo lo que quieras. Por todo lo favor, que quieras. porque este proyecto en particular fue finalista por un premio prestigioso global que se llama the One World Media Awards. Eso dice todo sobre la calidad de lo que ellos hicieron, todo, investigación, la forma de escribir. Y también hicieron algo creativo. Eso fue durante plena pandemia, a propósito. Entonces, ya saben, bueno, estamos hablando de entrevistar gentes. ¿Cómo vas a encontrar gentes y entrevistarlas si hay una pandemia, todos estamos encerrados? Entonces, su forma creativa de enfrentar este reto periodístico es que hicieron lo que llamamos ya crowdsourcing. Y empezaron a usar las redes sociales para invitar venezolanos que habían salido de su país si les gustaría compartir su historia. Ustedes no se imaginan, yo creo que recibieron cientos de respuestas y tuvieron pues una cantidad importante de personas, mujeres y hombres que quisieran hablar de esto. Y como parte del proyecto lo que hicimos es que
los periodistas invitaron a cada uno de los entrevistados y más, porque pues fueron muchísimos, a mandar una foto que fue muy significativo para ellos, para esa persona, un recuerdo de Venezuela, de su casa, su ciudad, su país, y todos mandaron una foto. Podría ser pues una foto de un platillo, por ejemplo. Podría ser una foto de la playa, o sea, cualquier cosa, un perico, o sea, cualquier cosa que, o su familia, fue a su discreción, y publicamos con pues un diseñador gráfico, una mapa de recuerdos, así lo nombramos, con todas estas fotos, y cuando haces clic en cada foto, hace un papa con un cuadrito que le dice cuál es la significativa de esta foto. Entonces, todo esto, de mi perspectiva, es dar voz a mujeres y hombres que realmente no tienen una forma de expresar lo que sienten como sobre este tema tan difícil y delicado. Y hablando, bueno, cuando los cuidados y la mujer son noticia, esto ya lo abro a las 3, ¿vale? Para que empecemos a conversar, a las 4 me incluyo también. ¿Cuándo, desde nuestros contextos, desde nuestras experiencias, cuándo son los cuidados noticias? ¿Y por qué lo son, creemos? ¿Y qué podemos, qué queremos cambiar en eso? Cuando no los hacemos bien las mujeres, ¿no? ¿Cuándo son noticia? Cuando somos unas madres desnaturalizadas, cuando somos unas madres que no cuidamos bien, cuando tiene que ver con el tema de señalar otra vez los mandatos que no hacemos en términos de lo que se espera con los estereotipos de las mujeres. Honestamente, es verdad que hemos encontrado, y yo lo digo 100% como consumidora de información, porque otra vez yo no soy periodista, pero sí que comunico y que nos encargamos de hacer comunicación pública, y la verdad es que por eso es tan importante que quienes nos encargamos de generar contenidos pongamos el tema. No solo se trata de poner el tema ahí en términos de narrativa, sino de cómo lo ponemos. La forma en la que estamos visibilizando en términos de entender la importancia de los cuidados y por qué tiene que ser ahora parte fundamental en el debate público en términos de verdad de reducir las brechas de desigualdad, y porque además lo hemos hecho durante toda la vida, durante toda la existencia las mujeres hemos cuidado. Lo cierto es que ahora, cuando están esos temas presentes en los medios de comunicación, siempre es señalando otra vez a las mujeres en términos de lo que no hacemos bien, ¿no? En su mayoría. Entonces, hay que también estar ahí con narrativas, Lula decía hace rato, narrativas del amor, y hay que buscar maneras innovadoras de plantear las cosas. Lo que queremos lograr al final del día es la redistribución de los cuidados, la corresponsabilidad en términos de compartir la responsabilidad desde los estados, por supuesto, que son los garantes y quienes tienen que valga la redundancia, garantizar eso, pero también los centros de trabajo, también las organizaciones internacionales, las organizaciones de la sociedad civil, al interior de los hogares, la redistribución. Entonces, desde esa perspectiva, y también hace rato hablaban en una de las mesas de las soluciones, cuando hablaron del caso de Ucrania, y cómo hablábamos desde las soluciones, pues hablemos de qué sucede en las sociedades cuando se redistribuyen los cuidados, cuando las mujeres tenemos tiempo para formarnos, tenemos tiempo para educarnos, tenemos tiempo para poder hacer el ejercicio efectivo de los derechos, ¿no? Y entonces, en realidad, promover sociedades igualitarias y prósperas. Yo creo que ahí es donde está el tema en términos de lo que deberíamos de promover desde las narrativas. Aquí, bueno, y con María Ángeles, no sé, por lo menos en mi experiencia, ¿no? O sea, en el Estado español, en los últimos años, ¿no? En mi experiencia como periodista, cuando se aborda el tema de mujeres cuidando, de mujeres migrantes cuidando, se aborda siempre desde la noticia, a ver, cargada de estereotipos, por un lado, ¿no? Porque está encajado en un marco narrativo que no solemos romper, ¿no? O sea, esta mujer vulnerable, ¿no? Que no lo es, pero que está en una situación precaria, pero se aborda cuando hay crisis concretas, ¿no? Hay una noticia que crea el gusanillo de, venga, esto lo vamos a contar. ¿Qué hacemos para
romper eso, ¿no? Porque, joder, por ejemplo, Carolina Elías, presidenta de SEDOAC, del Servicio Doméstico Activo, ¿no? Estuvo con nosotras el año pasado aquí en el Congreso y hablaba precisamente de esto. Decía, a ver, Pati, es que estoy cansada de que me llamen siempre, ¿no? Un poco haciendo referencia a lo que nos contaba Ismail también antes, ¿no? Siempre me llaman para hablar o de lo difícil que fue mi historia, o de la parte emocional de cómo llevo mi trabajo, o de lo mal que estamos, ¿no? No me preguntan nunca por qué quiero hacer, cuáles eran mis ideas antes de emigrar, o si venía a cuidar, o si soy una profesional de los cuidados. O sea, dan por hecho que cuido. Entonces ahí es que es muy difícil salir de ese marco narrativo. Es que tenemos ¿no? que También. deconstruirnos como periodistas, ¿no? Yo Exacto. creo que tenemos que, insisto, reformularnos las preguntas porque nosotras mismas caemos en estereotipos todo el rato y creo que, como comentas, a la compañera de SEDOAC y compañeras como Territorio Doméstico o Trabajadoras No Domesticadas llevan años metiendo el tema en la agenda y ahora han sido noticia recientemente, bueno, porque por fin se ha ratificado el convenio 189 de la OIT, por fin, o sea, que no tenían ningún tipo de derecho laboral, o sea, es que es como alucinante, y ha sido gracias a ellas, o sea, ellas han sido las trabajadoras migrantes, las que han metido el tema en la agenda, las que llevan años luchando en la calle, y es decir, que no solamente tenemos que mirarlas como con la mirada desde arriba, de pobrecitas ahí, ¿a qué te dedicas? Sino, no, son sujetas políticas, actoras de generar agenda política, y han conseguido, bueno, pues un cambio que es fundamental, pero que era absolutamente alucinante que no estuviera sobre la mesa. Entonces, yo creo que tenemos que mirarlas también como personas políticas, ciudadanas y que generan cambios. Y ahí nos toca como periodistas deconstruirnos y quitarnos esta mirada en la que estamos educadas. Por ejemplo, hace como... yo creo que era 2016, 2017, las trabajadoras de residencias de Vizcaya, residencias de personas mayores, estuvieron en huelga 300 y pico días para conseguir unas mejoras laborales. No salió apenas en ningún medio. En cambio, cuando hay una huelga de 5 días de trabajadores del metal o de qué industria, los damos un espacio mediático, abren informativo. 300 y pico días esas mujeres estuvieron en la calle, lloviendo, pues todo un año, ¿no? Y no tuvo espacio, no tuvo ninguna relevancia, porque a nadie le importa quién cuida, ¿no? Excepto cuando hay dinero de por medio, que ahí se meten las grandes empresas pues a llevárselo, porque también me parece un tema muy interesante que cuando los cuidados han institucionalizado en cierta manera, ¿no? Un poco con la ley de dependencia, un poco con las guarderías, un poco con las residencias, lo acabo de decir, empiezan a entrar las grandes empresas, que ya todas sabemos quiénes son, por lo menos en el Estado español, y quién se está llevando el dinero de esas grandes empresas y quién está precarizando a las trabajadoras y cómo esas trabajadoras tienen que salir a la calle y seguimos mirando para otro lado, ¿no? Yo creo que hay que deconstruir nuestra mirada y hacer más caso a las compañeras que están en la calle, porque parece que son temitas, ¿no? Como dije ayer y insisto, porque me parece que ahí está el tema. Aprender. Yo considero que yo he aprendido un montón desde toda la vida que llevo en Pícara, ¿no? Pero que para mí temas que a lo mejor hace 10 años no eran importantes o me parecían un sin más, pues me parece que son fundamentales y que como periodistas tenemos que seguir cuestionando y cuestionándonos a nosotras y deconstruirnos para hacer un trabajo mejor. Sí, es que damos por hecho, ¿no? Muchas veces los cuidados. Entonces, pues es el caso de estas trabajadoras, 300 días en huelga. No les prestamos atención porque es que otra persona va a cuidar, ¿no? O sea, no se rompe nada, ¿no? Y en la responsabilidad de los periodistas, de las comunicadoras, a la hora de hacer que eso sí que tenga la fuerza suficiente para que rompa algo, ¿no? Pues es clave, ¿no? Y ahí también pues, todos los movimientos de trabajadoras del hogar del Estado español se han aprovechado de eso en alguna manera y ellas lo reconocen, ¿no? Es decir, nosotros vamos a utilizar toda la fuerza mediática, vamos a llamar la atención, Territorio Doméstico tiene estas fórmulas maravillosas, utilizan la música, en todas sus protestas siempre llevan pelucas, llevan un montón de ropas de colores, gafas. Por un lado, para proteger su identidad, ¿no? Porque muchas de ellas se encuentran en situación irregular o sus empleadores no las dejan ir a las manifestaciones o salir fuera de hora, pero lo utilizan también como una manera de llamar la atención, ¿no? Y de seguir ahí presionando hasta que decir, bueno, conseguir un derecho tan básico como el derecho al desempleo, ¿no? o a la baja médica. Entonces, claro, es que las periodistas nos movemos por esas llamadas de atención.
a veces, ¿no? Entonces, la parte de construirnos es fundamental, ¿no? Y yo me sigo, o sea, me sigo cuestionando muchísimo, ¿no? Cada vez que hacemos un tema así, ¿no? Que abordamos un tema así, ¿desde dónde? ¿Desde dónde podemos hacerlo para que tenga un impacto mayor, ¿verdad? Y no sé vosotras qué pensáis, pero después del COVID, como que durante la pandemia, ¿no? El tema de los cuidados se puso en el centro, ¿no? Aquí en el Estado español se puso también en el centro, que fue una de las semillas que plantó el movimiento para la regularización, que está ahora en marcha, ¿no? Porque claro, de repente todas esas mujeres que estaban en residencias de mayores, que estaban en casas privadas cuidando, no podían, todo eso salió a la luz de alguna manera, ¿no? Porque todos estábamos muy pendientes de esos temas. ¿Creéis que ha cambiado algo, bueno, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en el Estado español, ha cambiado la narrativa algo? Después de COVID. Después del COVID, sí. Pues mira, lo que sí ha cambiado y lo que es un hecho es que cada vez que hay crisis, las más afectadas siempre son las mujeres, siempre. Y si a eso le aumentas niveles de vulnerabilidad, como si son migrantes, y si entramos en temas de interseccionalidad, y si entramos en temas de... Bueno, es un tema. Es verdad que quedó evidenciado totalmente que aumentó la violencia contra las mujeres y aumentó la carga de cuidados brutal por el confinamiento. En ese nuevo paradigma, que además las personas no sabíamos qué hacer, es verdad que sí han habido muchos estudios y en términos del avance de los derechos de las mujeres, se estima que hubo un retroceso aproximado en términos de como si hubiéramos retrocedido 18 años, en términos, por ejemplo, de la inserción o de la participación económica de las mujeres, como si hubiéramos borrado 18 años de avance de las mujeres en la participación económica, porque claro, en COVID, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, las que estaban en trabajo doméstico remunerado, obviamente son empleos muchas veces informales. ¿Qué pasó con la pandemia? Pues esos empleos, obviamente las trabajadoras del hogar, que además muchas son migrantes, se quedaron sin trabajo. Y luego las otras, cuando en las casas se tenía que decidir que no se podían quedar todas las personas en confinamiento, pues ¿quién se iba a quedar en los cuidados de los niños? ¿Quién se iba a quedar a cuidar? Pues las mujeres. Entonces, claro, el nivel, por ejemplo, en mi país fue brutal, ¿no? En mi país 1.6 millones de personas salieron de la fuerza laboral. Eso es como toda la población de Barcelona. Y de ese 1.6, 85% fueron mujeres por COVID. Claro, de las razones principales donde están, pues esto, que muchas de las mujeres están en la informalidad y la otra, pues quienes cuidaban, pues las mujeres. Entonces, totalmente ha habido una evidencia absoluta de la necesidad y la urgencia de abordar estos temas en las narrativas, en los medios y sobre todo, no solo abordarlo en términos de contar las historias, sino de incidir en los mecanismos para pasar, sí, por un lado en las leyes, es importante tener las leyes, pero también un cambio sociocultural en las personas y en las normas sociales, porque incluso igual voy a hablar de mi país, pero podemos tener grandes leyes y podemos tener un marco normativo muy adecuado, pero si eso no permite de todos modos, si no liberamos a las mujeres de esta carga, tampoco tienen tiempo para acceder a eso, ¿me explico? Por eso decía que no tienen tiempo del ejercicio efectivo de los derechos, porque no todo está, es muy importante, y hace rato lo mencionaron también, los marcos normativos y que las leyes sean las adecuadas y que haya una vinculación, decían hace rato, entre el periodismo y el derecho, por supuesto, pero no nada más es eso, porque también nos hemos dado cuenta que para llegar a la igualdad sustantiva y a la igualdad real no solo basta con tener las leyes y la formalización, tienen que pasar muchísimas otras cosas en términos de poder hacer una transformación real. Entonces, regresando a tu pregunta puntual, ¿de ha cambiado la narrativa? En términos periodísticos, ustedes son quienes tienen la última palabra ahí. En términos de lo que se evidenció, totalmente. La urgencia del aumento de la violencia contra las mujeres y de los cuidados como una carga brutal que asumimos las mujeres, totalmente generó urgencia en términos de crear estas nuevas narrativas y estos nuevos ángulos, ¿no?
Yo creo que periodísticamente no ha cambiado nada. O sea, cambió aquellos días, sí, pues a todo el mundo nos preocupaba los cuidados y las residencias, ¿no? Que fue como el tema, pero yo creo que las residencias ha pasado de largo ya y a nadie le importa cómo viven las personas en las residencias y cómo están las trabajadoras de las residencias. Yo creo que lamentablemente no se quedó allí en aquellos días aquella preocupación puntual, pero luego cada una sigue con lo suyo. De hecho, creo que estamos a peor, porque yo creo que lo que ha traído luego el posterior al momento duro de la pandemia es como una autoprotección o incluso una reacción hacia atrás de lo que importa es cómo esté yo, me autocuidar, pero ha habido, yo creo que un retroceso en una mirada colectiva de los cuidados o de cuidarnos como sociedad o de socializar y compartir preocupaciones. Yo creo que ahora está más así lo siento yo, más sobre la mesa el autocuidado y una mirada más individualista de la sociedad y de las preocupaciones que una mirada colectiva y compartida. Entonces, yo lamentablemente creo que en su día sí que hubo como un clic, pero que rápido se nos ha olvidado todo lo que pasó y yo no sé si a alguien le sigue importando cómo está la gente en las residencias en este caso, ¿no? Que me parece un ejemplo muy paradigmático porque es que ni las trabajadoras ni las personas que allí viven. Y bueno, pues a mí en aquellos días hubo una intervención de Amaya Pérez Orozco, que es una economista feminista en el Congreso, que le invitaron a una comisión de, no sé si era de igualdad, y dio unos datos y hizo una intervención, me pareció brutal, pero que se queda luego en nada, ¿no? Que luego no tiene más allá y nos metemos en las lógicas de los medios de, bueno, pues de mirar a otro lado, yo creo. Yo quisiera regresar a tu pregunta sobre soluciones. Yo creo que, como bien dices, los periodistas tienen la última palabra en todo sentido, es cierto, y yo creo que es la responsabilidad de periodistas a encontrar historias y presionar editores en la mejor forma de la palabra a publicarlos. Por ejemplo, a mí me parece interesante leer una nota sobre una mujer migrante que ya tiene su propio negocio, que logró algo que puede ser una microempresa, pues, un restaurancito, pero que de una dificultad bastante alto, que salió de esto y ya está logrando su vida otra vez, en otra forma. Que tiene algo, pues, innovador, pues, que está haciendo. Y en esta forma que se está participando en la economía, es un ejemplo, otras mujeres pueden hacer esto también. Yo creo que ese tipo de historias son interesantes. ¿Por qué? Porque no es lo normal, no es lo que se espera. Entonces, los periodistas tienen que encontrar las historias, tienen que hacer el trabajo duro y tienen que convencer a los editores. Y no lo estoy diciendo esto como si no se puede o estoy hablando en el aire, yo lo he hecho. Entonces, yo sé que a veces los editores resisten, hay que ser necios, ¿no? Y mostrar la calidad de este reportaje y sí lo van a publicar. Pero realmente la responsabilidad cae en los periodistas, digo yo. Estoy muy de acuerdo contigo, Lynn. Yo creo que hay por supuesto, una parte del mundo periodístico, ¿no? De todas las periodistas que estamos aquí presentes, que de verdad intentamos hacer eso, ¿no? Y a pesar de las dificultades del contexto que nos rodea, pues oye, se logra contar ciertas historias. Antes de terminar, que nos vamos a alargar un poquito más porque veníamos con retraso, y aprovechando esto que decías de intentarlo, de que somos responsables de contar esas historias, me gustaría abordar el tema un poco del privilegio, ¿no? Porque claro, o sea, para mí los cuidados es un tema transversal, o sea, es que toca tanto, como decía María Ángeles al principio, ¿no? Es un hilo del que empiezas a tirar y tienes precariedad, tienes discriminación, tienes de todo, ¿no? Y concretamente, cuando hablamos de mujeres migrantes, ¿no? O sea, la narrativa en cuidados, migración y mujer sigue estando empapada, por lo menos en el Estado español, y aquí hablo desde mi experiencia, de un halo de privilegio, ¿no? Porque tanto para el movimiento feminista como para las organizaciones, como para los medios de comunicación, ¿no?
Entonces, ahí pues nos pasamos un poco el tiempo debatiendo sobre el famoso techo de cristal, ¿no? Que sí, que todas queremos romper y que es un factor clave de desigualdad, ¿no? Por razón de género, pero joder, ¿qué pasa con las mujeres que no están luchando por romper ese techo de cristal, sino que simplemente están luchando por un salario decente y que les permita vivir de manera correcta, ¿no? Entonces, ahí creo que tenemos una tarea pendiente de construcción, ¿no? Y de verdad incidir en esa idea, ¿no? Que lo damos por hecho, o sea, a veces como que se pone de moda, ¿no? Dentro del discurso feminista, vamos a hablar de cuidados, vamos a hablar de tal, pero joder, es que tiene un componente racial brutal, ¿no? Y cuando hablamos de mujeres migrantes, pues es que tanto a nivel de migraciones internas como transnacionales es así. Es que yo creo que también, a mí me parece súper necesario también, pues, y aquí también me cuestiono yo misma, ¿no? Pero como decía antes, cuando nos cuentan una cosa al medio, ¿qué no nos cuentan? Y también, luego, ¿quién lo cuenta, no? Entonces, yo creo que también, creo que como periodistas también tenemos que cuestionarnos quién estamos en las redacciones y quién no está en las redacciones, ¿no? Y creo que ahí tenemos el ejercicio pues, de ampliar la mirada, aunque sea por lo menos en los artículos de opinión, ¿no? Que siempre estamos tirando los mismos perfiles y hay muchas historias que se quedan fuera y hay muchas personas que tienen que contar. Entonces, yo creo que también hay un reto como medio es cuestionar las historias que contamos y también quién las cuenta, ¿no? Y echarnos a un lado, porque a veces tenemos que echarnos a un lado. Yo regresaría nada más al punto de que, además de las historias, el periodismo y que las y los periodistas tienen la última palabra, me refiero también a la capacidad y al poder de incidencia que hay en el periodismo, más allá de informar, más allá de poner, de visibilizar las historias, o sea, realmente lo que puede detonar el periodismo en términos de incidir, ¿no? Y de transformar. Entonces, claro, hablando justo de la deuda que tenemos con aquellas mujeres que francamente no tienen ahorita, no tienen el tiempo para estar manifestándose a lo mejor o que pueden estar incidiendo en espacios de toma de decisión. ¿Por qué? Pues porque están viendo qué van a comer sus hijos, o están cuidando, o están, claro, desde la mirada feminista inclusiva, entender las diferentes realidades, también entendemos y analicemos dónde están los mecanismos que podemos utilizar como mecanismos de poder y mecanismos para incidir. Y yo creo que ahí el poder que tiene el periodismo es brutal, es fundamental, ¿no? Entonces, creo que en términos de lo que podríamos nosotras tener, nosotros y nosotras, en términos de la responsabilidad compartida, es desde nuestros espacios cómo incidir para que las cosas se transformen. Y eso tiene que ver con ser incisivas en las redacciones, pero también, si no lo logran mi redacción, pues buscar otros espacios. Es verdad que también en el propio periodismo hemos visto unos ejemplos maravillosos de, no tradicionales, ¿no? No de los canales tradicionales de, bueno, ya me dijeron que no aquí, pero ya hice esto y esto sí. O sea, buscar formas innovadoras de poder elevar esos temas, incidir con esos temas y transformar la realidad en términos de las sociedades igualitarias que estamos buscando al final del día desde todos los sectores. Un minuto, que a mí me gustaría también lanzar y que a veces como periodista preguntarnos quién limpia los baños de nuestras redacciones, ¿no? Ahí. Sí, eso alguna vez lo hemos cuestionado. Para empezar, de todos lados. Y bueno, ya para terminar, Lynn, tú ya me has contestado a eso, te has adelantado, por supuesto, pero quería terminar con un halo más positivo, ¿no? de poner sobre la mesa qué tipo de historias son las que nos gustaría contar, ¿no? O sea, qué tipo de historias son las que creemos, las que estamos aquí presentes, que cambiarían o que tendrían un factor importante a la hora de contarlas. Bueno, a mí me gustan las historias de resistencia, ¿no? Es verdad que en Pícara somos un medio muy pequeño y siempre cuando nos llegan, sobre todo, historias, como que nos llegan propuestas bastante como duras y pues tenemos que seleccionar, ¿no? Como decía, esto es labor de todas. Entonces, lo que estamos tratando es como ya sabemos que hay otros medios que van a contar lo fastidiadas que están las mujeres en todos los territorios, vamos a priorizar las historias de resistencia, de las que podemos aprender y de las que nos pueden inspirar, ¿no? De luchas feministas en nuestro territorio, no de cómo está, de cuántas mujeres asesinan en X país, porque, bueno, pues en todos los países nos están asesinando, pero pues ver qué se está haciendo en ese país para contrarrestar, qué luchas hay, ¿no? Cambiar el foco, ¿no? O
o sea, no dejar de contar lo malo, pero bueno, pues apostar por historias de resistencia y que nos inspiren y que nos den un poco de esperanza, porque hay cosas muy interesantes que se están haciendo, pero parece que eso, que siempre hay que vender lo miserable y lo vulnerable para tener espacio, ¿no? Y se ha visto con las migraciones, ¿no? Queremos a un niño que llore o a una mujer que vaya con... No, también hay otros tipos de historias que tenemos que darles espacio, bueno, darles o generarles espacio. Sí, total, coincido completamente. Yo, otra vez, yo no puedo hablar en términos de las historias que a mí me interesan como consumidora de información y de contenido, y totalmente. Creo que así como no nos gusta y estamos en contra de revictimizar a las mujeres cuando hablamos de historias de violencia, y cuando hablábamos también hace rato, hablaban del tratamiento ético, ¿no?, de la información. Claro, pues entonces, francamente, no es que estemos buscando historias de revictimización o donde, como decimos en mi país, de poquitear, ¿no?, estas historias. Quieres historias inspiradoras, hay un montón de casos de éxito y de casos inspiradores, muy puntuales, que era lo que decía Lynn, ¿no?, que de verdad te hacen darte cuenta, y además con cosas muy puntuales, cómo puede ser diferente, ¿no? Y ahí también retomo un poco lo que hablaban desde las narrativas del amor, ¿no?, porque el odio une, y el tipo, también lo que decías, María Ángeles, de hablar desde lo negativo, este enfoque que también se contagia en los medios y que también es más fácil. Es mucho más fácil contar las historias desde ahí que ver el otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las historias que deberíamos de estar escribiendo y consumiendo, porque también ahí hay un argumento de es que eso no vende. De pronto también en las redacciones es que eso no vende. Claro que vende. Las audiencias queremos ese tipo de historias, ¿no? Exacto. Lynn, Luchas, ¿algo que añadir? luchas. Muchas cosas, muy poco tiempo. Sí. Bueno, yo creo que sí, como periodistas tenemos que invertir, ¿no?, el trabajo duro y pensamientos, creatividad para decir diferentes historias, historias únicas, historias que, pues, como bien dices, inspiren la gente, inspiren mujeres. A ver, mira, ella podría hacerlo, yo también, ¿qué tal?, ¿no? Entonces, eso es lo que, pues, tenemos que hacer nosotros como periodistas para cambiar la narrativa y realmente informar en una forma mejor nuestra audiencia, que es nuestra responsabilidad. Pues ojalá. Yo coincido con las tres totalmente. No sé si tenemos alguna pregunta. Por allí veo una. Ya. Estoy en ello. Allí. Allá. Ana. Esperaba el micrófono para el streaming, ¿no? Si no, gritaba aquí, normal. Pero, ¿quién las cuida a ustedes cuando ustedes cuidan? Yo creo que esa es una pregunta muy importante, porque venimos cargando nosotros como periodistas a veces muchos pesos ajenos que no nos corresponden. Entonces, ¿quién las cuida a ustedes? Pues es que a mí no me gusta hablar de mí, entonces... Claro, Pues, a ver, yo creo que somos sobrevivientes, por lo menos en el periodismo precario, freelance, alternativo o minoritario que se hace en este territorio, Sí. es sobrevivir más que vivir. Así que no puedo dar mucha esperanza. Entonces, sí, no por hacer publicidad, pero bueno, ahí me cuidan mis compañeras de Por Causa. Tengo la suerte de trabajar con mujeres maravillosas y como somos mujeres, somos Y muchas cuidadoras. mujeres, mayoritariamente mujeres, pues nos cuidamos mucho entre nosotras. Tema para el próximo congreso. No, Exacto. es realmente un temazo. Lo hablé con Patricia justo antes de subir a la mesa, porque si no hablamos de niñas o de mujeres mayores, es verdad que a las mujeres, no solo a las periodistas, a las mujeres que cuidamos, nadie nos cuida. Y también se espera de nosotras que no nos quejemos y que no andemos por la vida pidiendo cuidados, porque quienes cuidamos somos nosotras. Entonces, es un temazo. ¿Quién cuida a las que cuidan? ¿Quién cuida a Eso. las Para que cuidan? el próximo Para año, la Eileen. próxima. Para ¿no? la próxima, ¿verdad? Excelente pregunta y muy relevante. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Creo que terminamos aquí, nos alargamos Ay, muchísimo. Gracias. Ay, había una más, perdón. Ahí había. Rapidita. Muy rápida. Dime, Paloma. Bueno, vengo de Ceuta y venimos unas cuantas de Ceuta, y durante un año las mujeres transfronterizas que se encargaban mayoritariamente al sector de los cuidados se manifestaron cada lunes, si hubiese lluvia, fuese fiesta, Ramadán o Navidad. Entonces, esas historias
no trascienden a lo nacional, por mucho que a nivel local lo intentemos y las cubramos todos los lunes, pero en la primera charla también, ¿no?, en la primera mesa que hemos tenido, la importancia de que los periodistas de fuera vengáis también a tratar temas locales es fundamental. ¿Quién elige los temas a tratar en determinados medios y en medios nacionales? ¿Por qué los temas de las mujeres, de las resistencias, de cómo estas mujeres estuvieron luchando para poder salir de Ceuta? Simplemente no pedían otra cosa, poder salir de Ceuta para ir a ver a su familia y poder volver a Ceuta manteniendo su puesto de trabajo. Porque lo de las transfronterizas, bueno, a quien le interese luego se lo explico, que vamos rápido. Pero, o sea, no ha servido de nada esa lucha. Esas mujeres tuvieron que esperar a que la frontera abriese normalmente y no fueron las primeras como se les prometió, sino que entraron en la segunda fase y desistieron de su lucha porque ni van a conseguir una regularización ni absolutamente nada. Pero es que a nivel nacional no se le dio ningún tipo de visibilidad. ¿Cómo lo conseguimos los medios locales, que eso trascienda? Bueno, es que son muchas cosas, claro, o sea, es precisamente el tema de la mesa, ¿no? ¿Por qué no hablamos de cuidados y de mujeres migrantes tantos como deberíamos? Y volvemos al tema de por qué no hablamos de tetas, por qué no hablamos de mujeres. Bueno, porque las mujeres hemos estado borradas del mapa por demasiado tiempo y eso se traslada inevitablemente a los medios de comunicación, ya sean locales, ya sean mass media, o sea, es la realidad, ¿no? Y en lo que estamos ahora, yo sí creo que cambia. Y en lo que estamos ahora es en eso, en cambiar, y que estemos aquí, que tú menciones a esas mujeres, ¿no?, y su lucha, hace que su lucha no sea completamente en vano. Pero a lo mejor a alguien de aquí, de todos esos estudiantes de periodismo que hay, a lo mejor se le queda y hace una historia maravillosa sobre eso. Mi opinión, solo, pero lo sé. Sí, bueno, es un poco lo que he dicho también con lo de las trabajadoras de residencia, ¿no? Ya, bueno, pues simplemente, pues genial que lo saquéis vosotras y los demás nos tendremos que tirar de las orejas, básicamente. Bueno, ahora sí. No. Muchas gracias. Muchas de verdad, gracias. un placer. de verdad.